Aquí comienza Una Semana en el Mundo, el programa para hablar con periodistas sobre los temas que marcaron la agenda de estos últimos 7 días. Soy María Clara Calle y hoy estoy en reemplazo de Rosa Pérez Masdeu. Discutiremos sobre cómo van las elecciones legislativas en Francia, la visita de Vladimir Putin a Corea del Norte y la decisión de Joe Biden para legalizar el estatus migratorio de más de 500.000 extranjeros en Estados Unidos. Para eso tendremos a 3 invitados. El primero de ellos es Richard Emblin, periodista, editor general de The City Paper, quien además se encuentra con nosotros en nuestro estudio en Bogotá. Desde París se conecta Margot Loisillon, periodista jefe de redacción de France 24 en la capital francesa. Y también nos acompaña Sigor Aldama, periodista especializado en información internacional y geopolítica en el diario El Correo y el grupo Vocento. Gracias a los 3 por acompañarnos y bienvenidos a este programa, una bienvenida que por supuesto le extiendo a toda nuestra audiencia. Y les propongo que comencemos en Francia, donde se sigue moviendo la política por las elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional, que serán el 30 de junio y el 7 de julio. El partido de extrema derecha Agrupación Nacional puntea en las encuestas, seguido del Nuevo Frente Popular, el bloque en el que la izquierda se unió. Y por debajo está Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron. Estos comicios importan porque, aunque no es una obligación legal, el presidente suele elegir al primer ministro del partido que tenga la mayoría en el legislativo, para evitar así un voto de confianza que lo saque del cargo. Y esa puja no ha estado exenta de polémicas esta semana. Veamos más en el siguiente informe. Una visita para conmemorar el aniversario del llamamiento de Gaulle a la resistencia, pero el tono se volvió rápidamente político. Pero tenía que hacerlo. No, señora, le responderé muy claramente. La decisión corresponde al pueblo. A continuación, Macron arremetió contra la política de la alianza de izquierdas Nuevo Frente Popular, demasiado indulgente con la inmigración. Con la extrema izquierda se acabó el laicismo. Cuestionan la ley de inmigración que aprobamos y que nos permite regular y que tenemos que poner en marcha ahora. Y luego hay cosas que son completamente grotescas, como ir al ayuntamiento a cambiar de sexo. El presidente se refería a la proposición del Nuevo Frente Popular para permitir el cambio administrativo oficial de género en los ayuntamientos, actualmente imposible sin acudir a los tribunales. Sus comentarios provocaron las condenas de la izquierda. Si eso es todo lo que se le ocurrió, demuestra que se está poniendo nervioso. De hecho, es un argumento que ya utiliza la extrema derecha. Por su parte, el primer secretario del Partido Socialista acusó a Macron de no tener columna vertebral en sus ideas. ¿Cómo es posible que el hombre que introdujo la fecundación in vitro para las parejas femeninas se haya vuelto transfóbico? Aunque Macron anunció que no dirigiría una campaña, a solo 11 días de la primera vuelta sigue siendo el centro de atención. Ahora sí, discutamos sobre este hecho y comienzo con usted, Margot Loisillon. Un placer volverla a tener aquí en estas pantallas de France 24. Margot, cuéntenos un poco qué pasó con esta postura de Emmanuel Macron y sobre todo qué está diciendo su actual primer ministro Gabriel Attal, quien además tiene más popularidad que el mismo presidente. Sí, muchas buenas noches, María Clara, y muchas gracias por tenerme. Pues Macron está en una posición muy complicada en cuanto a sus aliados tradicionales, pues los de su partido, tal como su primer ministro, que por ejemplo acaba de anunciar que de pedir a la gente de volver a elegirle a él como primer ministro y casi que ya no pone ni la palabra del partido ni la palabra del presidente porque es un desafío. Es muy desafiante para los electores. También hoy mismo también habló el ex primer ministro de Emmanuel Macron, Édouard Philippe, que fue su primer ministro en el primer mandato, que también está acusando al presidente de destruir el partido presidencial, porque hay que, pues, como lo decía muy bien el informe que acaban de poner, la posición de Emmanuel Macron parece cada vez más con los grandes temas de la extrema derecha, o sea, el hecho de retomar la idea
de la parte inmigracionista del Frente Popular, es un argumento que viene de la extrema derecha. Entonces, todo el mundo le está acusando en este momento de nuevamente ayudar a la extrema derecha, al voto de la extrema derecha. En este momento los sondeos no son muy buenos para su partido, pero cada tomada de posición de este tipo alimenta también el voto hacia la extrema derecha. Y un comentario muy breve al respecto, Richard Emblin. ¿Está Macron fortaleciendo a esa derecha y extrema derecha como lo plantea Margot? Pues yo creo que Macron es el ejemplo de lo que está pasando con muchos líderes en Europa en este momento. Lo estamos inclusive viendo muy cercanamente en Inglaterra. Creo que el tema de inmigración está empujando a la gente hacia una posición más extrema a la derecha. No hay duda. Yo creo que Macron puede terminar siendo lo que decimos en inglés, un casualty, un proceso de una ola populista que también está ya muy asentado en casi toda Europa. Lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo esos movimientos muy ultranacionalistas. Otra vez surgir en Inglaterra una especie de liderazgo de el Brexit. Están hablando ahora de un Frexit, de la salida de Francia de la Unión Europea, si vuelven a elegir a Ursula von der Leyen. Entonces yo creo que sí, él ya está casi perdiendo esta batalla ante la ultraderecha, y yo creo que lo único que le puede salvar un poquito en estos próximos meses son las Olimpiadas en París, en Francia, que le pueden dar un aire, porque son juegos que son muy inclusive socialmente, son grandes juegos que involucran tantos países, y yo creo que eso puede ayudar a aliviar un poquito las tensiones y darle un espacio para un debate un poquito más conciliatorio. Pero como van las cosas, definitivamente yo creo que Macron está ayudando a la derecha a ganar más impulso. Y luego volveremos sobre ese argumento que usted plantea, que la migración está llevando a los votantes a votar cada vez más por la derecha y la extrema derecha. Y más adelante también le daré la palabra a Sigor. Pero Margot, vuelvo con usted precisamente para concentrarnos en este punto de la ultraderecha. La cara visible de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen en Francia, es Jordan Bardella, un joven de 28 años que ha sido un poco como la sensación de la política francesa en este momento. Y lo que pasó esta semana es que aseguró que si su partido de Agrupación Nacional no tiene las mayorías de la Asamblea, él no sería primer ministro. ¿Qué tan factible es que esto ocurra? Pues sí, y yo creo que de alguna manera, digamos que uno puede leer esta decisión de dos maneras. Por un lado, está llamando a la gente a ir a las urnas y a votar masivamente para, pues, quizás poder tener esta mayoría y tener el número de diputados necesario para luego constituir un gobierno con el presidente. La otra opción también fue la de la cual se habló en los medios aquí, es que quizás está preveniendo qué pasaría si el partido recibe una mayoría, pero no una mayoría absoluta, y entonces, bueno, todo eso sería extremadamente difícil para constituir un gobierno con el presidente, aunque se pueden imaginar que ya se harían alianzas con otros partidos de derecha, como Ciotti acaba de llamar a una alianza con su partido, con la extrema derecha, por ejemplo, pero digamos que, claro, está también haciendo un montón de declaraciones esos días diciendo que va a recibir el país en un estado muy difícil en términos de finanzas públicas. Entonces, digamos que yo creo que la extrema derecha, el partido Agrupación Nacional, no pensaba llegar al poder de esta manera, y ahora se presenta la posibilidad de que esto pase. Entonces también están tomando unas medidas precautivas para decir que pues sí, que el país está en un estado terrible, que a lo mejor no podría ser primer ministro si no tiene mayoría, porque quizás no están tan listos en este mismo momento para llegar al poder.
lo que fue la campaña de Marine Le Pen en el 2022, ya su programa ya no se encuentra en la página. El mundo ha cambiado desde las últimas elecciones presidenciales francesas, entonces la agrupación nacional se está reorganizando, dado que ahora hay una guerra en Ucrania, hay una guerra entre Israel y el Hamas. Hay un montón de cosas que han cambiado en esos 2 años y entonces pues hay que posicionarse de nuevo, ¿no? Y Bardella lo hace con mucho cuidado. Usted dice entonces que quizás Jordan Bardella todavía no tenga los planes lo suficientemente listos para ser el primer ministro, a pesar de que las encuestas muestran que su partido, Agrupación Nacional, es el favorito. Hasta ahora lo que los sondeos señalan es que este grupo de extrema derecha se quedaría entre 195 a 245 escaños de la Asamblea Nacional, seguido del Nuevo Frente Popular, que tendría entre 190 y 235, y Renacimiento del Partido de Macron entre 70 a 100, siendo la mayoría simple de la Asamblea 286 escaños. Es decir, ningún partido tendría esas mayorías absolutas, por lo menos lo que muestran los sondeos. Sigor, ahora sí le doy la bienvenida y le agradezco por conectarse con nosotros desde Bilbao. Construyendo sobre lo que nos estaba planteando Margot, que quizás Agrupación Nacional no tiene los planes lo suficientemente fijados y listos para ocupar el cargo del primer ministro de Francia, ¿por qué importa esta elección? Es decir, en los próximos meses, ¿qué es lo que debe decidir esa Asamblea Nacional francesa? Bueno, yo creo que importa porque va a marcar en gran medida el rumbo de Europa después de las elecciones europeas, ¿no? Hemos visto ese giro hacia la derecha, concretamente hacia la ultraderecha, también aquí en España. Y le voy a decir que aquí la lectura que se hace de la decisión de Macron ha sido doble. Por un lado, hay quienes consideran que es un paso valiente, que es un paso muy democrático, que busca legitimarse en el poder con unas elecciones, que es lo que tiene que hacer un régimen democrático. Y por otro lado, hay quienes consideran, sobre todo desde la izquierda, que ha sido un paso irresponsable, porque está abriendo el camino o allanando el camino a la ultraderecha, ¿no? A que la ultraderecha pueda gobernar con más, en Francia, y que eso de alguna forma afiance el avance de estas formaciones políticas en el resto de Europa, que es algo que estamos viendo en España, en Alemania, en Holanda, en muchos otros países, y que, como bien ha dicho antes el compañero, pues está relacionado en muchos casos con la inmigración que está llegando y que la izquierda no está sabiendo, pues sus mensajes no están sabiendo conectar con el grueso de la población. Usted habla entonces de una posibilidad de que la decisión de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional lo que haga es allanar el camino para que la ultraderecha siga creciendo en Francia. Margot, pero precisamente por eso diferentes partidos de izquierda se unieron bajo lo que llamaron el Nuevo Frente Popular. ¿Qué pasó esta semana con ese bloque de izquierda y, sobre todo, hay o no unión frente a la figura de Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa? Bueno, mira, esta semana el Nuevo Frente Popular se hizo su primer meeting en Montreuil, una ciudad popular en el suburbio de París, y pues, hay que resaltar la ausencia de Jean-Luc Mélenchon en esta foto de familia que estamos viendo en este momento, como ellos dicen. No estaba, pero sí estaban presentes los que fueron sacados, digamos, por Jean-Luc Mélenchon unos días antes. Entonces, yo creo que el Nuevo Frente Popular está intentando todo para mostrar una cara unida, un partido unido. Digamos que la manera ahora de presentarlo se llama el otro extremo, digamos que en el discurso común ahora en Francia es que y que utiliza un poquito la retórica presidencial, es que hay dos extremos, la extrema derecha por un lado, la extrema izquierda por otro. Ahora este partido está compuesto de otros grupos que no son tan extremistas como el Partido Socialista, los ecologistas, el Razón Pública de Glucksmann, que llegó de primero de esta coalición en las elecciones europeas, pero pues digamos que la presencia de LFI, del partido de Jean-Luc Mélenchon, ha hecho que hay una gran crítica, ¿no? También sobre este partido, digamos.
Margot, gracias por su participación en este programa y sobre todo es un placer tenerla aquí de nuevo. Margot fue jefa de redacción aquí en France 24 en América Latina, basado en América Latina y ahora está en France 24 en inglés. Gracias por acompañarnos. Gracias, María Clara. Y nosotros continuamos con la agenda de lo que ocurrió esta semana. Les propongo que ahora nos movamos a Asia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajó 2 días a Corea del Norte y fue noticia por 2 cosas. Por un lado, es la primera vez en 24 años que un líder ruso viaja a ese país asiático. Por otro, Putin y Kim Jong-un firmaron varios acuerdos. Uno de ellos es para garantizar asistencia mutua para Rusia y Corea del Norte en caso de agresión contra uno de los participantes. Richard, quiero preguntarle a usted, ¿a quién beneficia más este pacto, a Rusia o a Corea del Norte? Bueno, yo no creo que a nadie. Es muy triste ver a Putin, después de casi 30 años de la Unión Soviética, tener que casi arrodillarse ante un dictador de Corea del Norte con sus shows mediáticos, todo ese desfile militar. La verdad, el único que le puede beneficiar en este momento es los movimientos de armas nucleares. Si Putin, como lo amenazó, diciendo que él está dispuesto a trasladar armas nucleares de Rusia hacia Corea del Norte, eso puede desestabilizar fuertemente la frontera con Corea del Sur. Y eso es lo único que yo diría en este momento que tiene los Estados Unidos muy preocupados. Para ellos es una frontera casi sagrada que nadie debería tocar, pero sí genera una desestabilización en Asia. Yo no creo que Putin se puede dar el lujo en este momento de generar otro frente de antagonismo en el mundo en este momento. Ya está sufriendo unas pérdidas, decimos, de material de guerra, de recursos humanos, de soldados, ya en lo que son los oblasts de Ucrania. Yo sí creo que en todos casos que aquí estamos viendo 2 dictadores que están cada vez más aislados. Las imágenes muestran casi una pantomima de 2 personas sonriendo, sus cenas, sus marchas, los desfiles, todos orquestados. Se nota claramente en las imágenes que salen de Pyongyang que para Putin esto era una visita obligatorio, pero no le fortalece. Lo único que puede haber unos acuerdos grandes o darle las gracias a Corea del Norte, a Kim Jong-un por haber facilitado la venta de municiones a su ejército en Ucrania en este momento, o su ejército que está combatiendo contra Ucrania. Pero en el largo plazo, yo creo que eso es una visita obsoleta y Putin está cada vez más aislado en la tarima internacional. Usted pone sobre la mesa los 2 beneficios. Por un lado, Rusia podría fortalecer esas armas nucleares de Corea del Norte y a cambio Rusia recibiría más municiones por parte del gobierno norcoreano para combatir en Ucrania. Sigor, sin embargo, quiero preguntarle sobre esa figura que plantea Richard, que lo que estamos viendo o lo que vimos con el viaje de Putin son 2 dictadores cada vez más aislados intentando hacer un bloque en común contra Occidente. ¿Usted lo ve de esa manera? Sí, yo creo que en gran medida es parte de la realidad y yo creo que para entender qué es lo que está sucediendo con el viaje de Vladimir Putin a Corea del Norte tenemos que entender que Rusia tiene ahora mismo abiertos 2 frentes en los que está sufriendo bastante. Uno de ellos es el económico, debido a las sanciones que le ha impuesto sobre todo Occidente, que le están dificultando o imposibilitando vender sus hidrocarburos, que es una de las grandes fuentes de divisas del país en Occidente. No tenemos ya el Nord Stream, la venta de gas y de petróleo es mucho más complicada y por lo tanto tiene que buscar unos aliados alternativos, ¿no? En ese caso ha sido China, por ejemplo, el que le está dando mucha ayuda en el terreno económico, también en el terreno financiero, permitiéndole operar en ese territorio, pero China ha decidido no apoyar a Putin militarmente, no enviarle armas. No sabemos si le está enviando material para que las fabriquen en Rusia, pero lo cierto es que se está quedando sin munición en Ucrania y que la tiene que comprar en lugares como Corea del Norte. Corea del Norte, como está técnicamente en guerra con Corea del Sur, tiene unos arsenales obsoletos, pero llenos. Y entonces
esto para Vladimir Putin, que está combatiendo con tanques en muchos casos también obsoletos, pues la verdad es que le viene muy bien, ¿no? ¿A cambio de qué? Bueno, yo en el aspecto nuclear tengo mis dudas. No creo que Rusia vaya a establecer o a incrementar el arsenal nuclear de Corea del Norte. Corea del Norte parece más interesada en conseguir tecnología para lanzar satélites. Parece que lo ha pedido en varias ocasiones a Rusia, que Rusia se ha negado. No sabemos si esto puede ser una realidad, pero desde luego es algo preocupante, ¿no? Rusia está buscando aliados, está más aislada. Pues posiblemente esté más aislada que antes de la invasión de Ucrania, eso yo creo que es innegable, pero hay quienes están diciendo que Rusia es un estado paria y, bueno, teniendo en cuenta que está intentando hacerse con el favor de los países no alineados, porque después de Corea del Norte ha ido a Vietnam y allí también, bueno, pues está haciendo amigos, me parece que es mucho decir, ¿no? Y entonces sí que estoy de acuerdo en que Vladimir Putin y Kim Jong-un están engrasando de alguna forma este nuevo eje del mal, si queremos decirlo como hablaba George Bush, ¿no? En el que vamos a un mundo cada vez más bipolar, cada vez más propio de una guerra fría que del mundo bipolar, o sea, multipolar que imaginábamos, ¿no? Al principio del siglo XXI. Y esa afirmación que usted dice, eje del mal, la utilizó entonces el presidente Bush para referirse sobre todo a los aliados de Irán en Medio Oriente, una situación diferente a la de Corea del Norte y Rusia ahora. Sigor, volvamos sobre ese punto. Usted afirmaba que también es una opción para escapar de la presión económica que enfrentan tanto Rusia como Corea del Norte por las sanciones que les ha impuesto Occidente y especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU. Quiero preguntarle, porque los dos países y los dos líderes firmaron acuerdos no solo en lo militar, sino también en terrenos como el turismo, la ciencia y la salud. ¿Son realmente una salida, una opción para salir de ese ahogamiento económico de Occidente? Yo creo que no. Yo creo que para Rusia, Corea del Norte no es una salida. Mucho más interesante es, sin duda, trabajar la relación con India. India es el país que, curiosamente, desde que arrancó, desde que se puso en marcha la invasión de Ucrania en el año 2022, no la primera en el 2014, es el país que más ha incrementado sus compras a Rusia, sobre todo de hidrocarburos. Entonces, yo creo que hay ahí un importante número de países que no están alineados, que juegan las dos cartas, a veces están del lado de Occidente, otras veces se posicionan del lado de ese eje del mal, ¿no? Juegan, bueno, a esa indecisión en muchos casos, y yo creo que ahí sí que Rusia puede encontrar una salida mucho más sólida que la que le puede ofrecer Corea del Norte, que sin duda es el país quizá más del mundo y cuya fuerza económica es realmente nula. Richard, y sabiendo que India puede ser una opción mejor que para Rusia que Corea del Norte, ¿por qué entonces Putin decide, después de viajar a Pyongyang, visitar Vietnam en vez de ir a India? Porque yo creo que ya India está bajo una presión muy fuerte de los Estados Unidos a tratar de mantener esos lazos económicos. Ya el gobierno de Modi también está bajo presión internamente. Logró, decimos, sobrevivir una elección muy difícil hace un par de años, pero se sigue manteniendo esa popularidad en la base de la India, que es una base de casi 2 billones de personas. Yo creo que en este momento Putin está tratando de tomar el camino de menos riesgo en los países de los BRICS, en los países de alto desarrollo. India ha mantenido una postura con Ucrania muy neutro hasta ahora, pero la reciente cumbre en Suiza, donde participaron los líderes de más de 99 países del mundo, dando esa aprobación a la invitación de Zelensky, India no se puede dejar. India tiene sus fronteras muy débiles, inclusive en el norte con Kashmir, con China. Putin no se puede dar, o Modi no se puede dar ese lujo de aparentar ante su pueblo, engrasando también ese eje del mal. Lo que es evidentemente es que Putin ya no tiene tampoco la libertad de movilización, no se puede moverse tan fácil como era antes. Él tiene también unos órdenes de captura internacional.
Su agenda internacional es cada vez más limitado. Yo creo que India intencionalmente, un poquito lo que estamos viendo, esta persona, no diría non grata, pero no quieren verse involucrado como un negociador entre Ucrania y Rusia. Ellos toman su postura, es un país muy poderoso económicamente, pero yo veo muy bien que Putin está cada vez más aislado y ante los mismos rusos, un viaje como lo que él hizo a Pyongyang se está haciendo el ridículo, básicamente. Es muy poco los beneficios que el ruso en la calle o su país va a recibir de Pyongyang. Yo creo que solamente es un mensaje que está mandando al gobierno de Estados Unidos de que nosotros podemos reaccionar militarmente si ustedes siguen apretando con sus acciones económicas. Entonces, bueno, Modi es entendible que no va a tratar de pescar en río revuelto y India tampoco ya se puede dar el lujo de aparentar muy cercanamente a los países pariah states, estados paria, de lo que está evidentemente promocionando Kim Jong-un y Vladimir Putin. Ustedes han mencionado a Estados Unidos en múltiples ocasiones y en diferentes contextos. Vamos precisamente a una de las noticias que surge en ese país, porque esta semana el presidente Joe Biden tomó una decisión con la que cerca de 500,000 de migrantes podrían legalizar su situación en el país. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Hoy anuncio una solución de sentido común para agilizar el proceso de obtención de estatus legal para inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses que viven aquí y que vivieron aquí durante mucho tiempo. Para aquellas esposas o esposos y sus hijos que han vivido en Estados Unidos por una década o más, pero son indocumentados. Esta acción les permitirá presentar un trámite para obtener un estatus legal en Estados Unidos. Les permitirá trabajar mientras permanecen con sus familias en este país. Esta medida aplica para quienes llevan más de 10 años en Estados Unidos, que se hayan casado además con una persona estadounidense desde antes del 17 de junio de este año y que no tengan un pasado judicial. Llega 3 meses antes de las elecciones presidenciales y este movimiento es similar al que hizo el entonces presidente Barack Obama en 2012 durante su campaña de reelección, cuando creó DACA, el programa para retrasar la deportación de quienes llegaron al país siendo niños y no tienen documentos. Sigor, quiero preguntarle entonces, ¿por qué Biden toma esta decisión justo en este momento? Bueno, yo creo que Biden está tratando de jugar todas sus cartas de cara a la reelección, ¿no? En su nota de prensa o en el comunicado oficial de la Casa Blanca, Biden asegura en varias ocasiones que el control de la frontera sur es clave para la seguridad de Estados Unidos, que así lo ve él, que bueno, él explica cómo ha reforzado la seguridad en esa frontera. Y cómo ha endurecido, ¿no?, la facilidad o la dificultad realmente con la que la gente podía cruzarla. Pero eso no quita para que Estados Unidos adopte una política mucho más humanitaria, mucho más lógica incluso desde la perspectiva europea, ¿no?, porque parece realmente lógico que los inmigrantes que llevan más de 10 años en Estados Unidos puedan tener a su lado a quienes, a los más allegados, ¿no?, a sus familiares. Parece bastante lógico y sin duda esta apuesta por una legalización, por una regularización de esa inmigración puede granjearle bastantes votos entre la población de origen hispano, por ejemplo, ¿no?, porque yo creo que los hispanos, por lo que he podido ver en Estados Unidos, están en general no muy favorables a la inmigración regular, pero sí son favorables a la regularización y a que se facilite mucho más la llegada de familiares, por ejemplo. Entonces, podría ser una fórmula para conseguir esos votos de los hispanos que pueden ser muy importantes en su carrera, bueno, para la reelección. Una decisión entonces para acercarse al voto latino, es lo que usted plantea, pero usted también menciona que Biden ha dicho en múltiples ocasiones que es necesario controlar la frontera sur, la frontera con México, por términos de seguridad para Estados Unidos. Richard, en ese sentido, el presidente tomó otra decisión a principios de mes, que era prohibir o dejar de dar asilo a los migrantes que cruzaran esta frontera de manera ilegal, sobre todo cuando los
cruces estuvieran en un récord máximo. ¿Cómo explicar entonces que en menos de 3 semanas el presidente Biden tome 2 decisiones tan distintas? Una, frenar a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos y por otra, legalizar a quienes están allí desde hace más de una década. Bueno, es básicamente que la persona que cruza ilegalmente, que pueden ser hasta 170,000 personas al día, provenientes en su gran parte pues, de Centroamérica, Sudamérica, pues, entre otros, Colombia y Venezuela son ya países que ya mantienen un flujo bastante alto en la inmigración irregular, pero lo uno no tiene que ver en teoría con la otra. Es decir, una persona que hace el proceso puede probar que está casado, no, ni siquiera unión libre, está casado con un norteamericano. Ese proceso de decongestión de las visas puede durar hasta 5 o 6 años. Es decir, en este momento una persona que entra con los papeles, con un cónyuge norteamericano, está en una lista o está en filing, en unas listas de procesos que pueden durar 5 o 6 años. Es decir, y la persona, damos un ejemplo, un venezolano que cruza la frontera hoy, que los venezolanos no requieren visa para entrar a los Estados Unidos, apenas pisa territorio de Estados Unidos puede tener su documentación legalizado en menos de 1 año. Es casi inmediato el asilo a ciertos países como Venezuela, que entran ilegalmente. Entonces, hay un desbalance en el flujo migratorio. Yo creo que definitivamente es lógico que uno tiene que empezar a frenar una inmigración ilegal descontrolada por la frontera sur, pero al mismo tiempo hay una congestión abismal dentro del mismo sistema de gente que están aplicando para su residencia permanente, que el uno es una acción casi de seguridad fronteriza y lo otro es tratando de normalizar un papeleo, una burocracia que ya está fuera de control. Pero con esta normalización o este balance que usted dice que intenta dar Biden en este tema, ¿podría quitarle votos en temas migratorios a Donald Trump en caso tal de que en efecto el Partido Republicano lo elija como su candidato, Richard? Yo creo que sí. Yo creo que los demócratas siempre han sido vistos como el partido pro inmigración. Y yo creo que el tema de esta semana en gran parte en muchos países del mundo ha sido la inmigración. Yo creo que él está jugando, como dicen mi colega, está jugando unas últimas cartas muy fuertes para ganar ese voto que en su gran mayoría es latino. La inmigración latina en este momento está casi en el 40-50% de los que están entrando ilegalmente. Ahora, el tema ilegal se convierte en lo legal después de que el ilegal entra a los Estados Unidos. Que ya el tema de deportaciones bajo un gobierno Biden no van a ser tan importantes, no van a ser tan eje de la política nacional doméstica de un gobierno Biden en comparación con un gobierno Trump. Pero definitivamente Biden necesita quitar un poquito de fuerza antes que empiecen los debates presidenciales la semana entrante, que va a ser el primer gran debate entre Biden y Trump, visto por todos los norteamericanos. Y si ese debate le va mal a Biden, le va a dar aún mucho más impulso a Donald Trump. Entonces, el tema de inmigración, él está jugando ahí, llamando a las bases latinas, llamando a los inmigrantes legales, en teoría, aunque no tienen su documentación todavía en orden, pero está llamando a ellos a decir, mira, nosotros como demócratas somos su partido. Y eso yo creo que va a jugar también, va a tener resonancia en toda América Latina en los próximos meses. Es decir, estas decisiones sí tienen un impacto con países como Colombia, Ecuador, Venezuela y Argentina. Usted se me adelantó un poco a la pregunta que les quería hacer y es, ¿qué nos recomiendan de estar pendientes como audiencia y como periodistas la próxima semana? Ya dijo usted el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden en Estados Unidos. ¿Qué le suma a usted, Sigor? ¿Qué tema ponerle el enfoque esta semana? Bueno, la verdad es que la semana que viene va a ser, o los próximos días van a ser clave en Estados Unidos y efectivamente ahí va a estar nuestra atención. Yo creo que no podemos dejar de ver y de prestar atención a lo que está sucediendo tanto en Ucrania
como en Gaza. Yo creo que las dos grandes guerras que se están produciendo a las puertas de Europa, porque las dos están bastante cerca y además tienen unos actores que son muy similares en ambos casos, creo que tenemos que prestar atención a estos dos conflictos porque me parece que está decayendo un poco la fuerza informativa que tenían, ¿no? y merece la pena mantener la vista puesta allí. Richard, ¿qué nos recomienda usted un tema para ponerle la atención la próxima semana? Bueno, yo creo que por lo menos en esta parte del mundo vamos a estar muy enfocados en la Copa América. Es decir, viene una semana o unas semanas en Colombia ya se cerró la agenda legislativa en el Congreso de la República y tenemos un mes largo hasta el 20 de julio cuando se abre la nueva sesión. Yo creo que pues, casi todo este país, o por lo menos en América Latina, va a estar muy enfocado en el deporte. Y yo creo que eso va a ser, decimos, parte de la agenda noticiosa. Pero estoy de acuerdo. Creo que lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en la Franja de Gaza, el tema de... está perdiendo impulso internacionalmente, tanto el tema humanitario, tanto la ofensiva militar, no se sabe muy bien, no hay claridad hacia dónde va esto, y seguramente en Israel el rechazo creciente a ciertas políticas de Netanyahu. Pues de nuevo usted se me adelantó, Richard, porque iba a mencionar precisamente la Copa América y la Eurocopa. Esto sin dejar de lado, por supuesto, las guerras que siguen ocurriendo alrededor del mundo y que aquí en France 24 le seguiremos dando un cubrimiento constante. Richard Emblin y Sigor Aldama, gracias por acompañarnos aquí en Una Semana en el Mundo, por todos sus comentarios para este programa. Le agradezco también a las productoras Laura Garzón y Melissa San Miguel, la encargada de los invitados. Ustedes sigan con nosotros. Aquí comienza el espacio que France 24 le dedica a medio ambiente. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. No podemos perder más tiempo. Así lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñeme en Medio Ambiente en France 24 y France24.com.